compañero, amigo de nosotros, también ya expresidente de esta Sociedad de Pediatría. Él es el doctor Alejandro del Ángel Aguilar y bueno, me voy a permitir presentarlo. Bueno, él realizó pediatría por el Instituto de Salud del Distrito Federal, realizó la subespecialidad de Medicina Interna Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene una maestría de Administración de Servicios de Salud por parte de la Universidad Veracruzana, tiene un diplomado de Gestión de Estrategia de los Servicios de Salud también por la Universidad Veracruzana. Ha sido adscrito también al Servicio de Pediatría del Centro de Alta Especialidad Rafael Lucio, jefe del Servicio de Pediatría también del mismo hospital. Y bueno, actualmente es el jefe del Departamento de Gestión y Apoyo Técnico a Hospitales, segundo nivel de la Dirección de Atención Médica de la Secretaría de Salud. Y bueno, ya les comentaba también que ha sido presidente de la Sociedad de Pediatría de Jalapa. Entonces, el día de hoy vamos a dar un tema muy importante, que son trastornos alimenticios, factores de riesgo, anorexia o bulimia y algún otro tema también que nos pudiera dar, para lo cual les pido un fuerte aplauso para el doctor Alejandro. Gracias por la invitación. ¿No se escucha así? Sí, bueno, gracias por la invitación, doctor Loaiza. Ahorita que les voy a compartir rápidamente una anécdota que ahorita que estaba en el consultorio, estaba atendiendo una niña que tiene 3 meses con una artritis reumatoide poliarticular y hace 3 semanas le iniciamos tratamiento de inducción a la remisión con metronidazol y me quedé reflexionando que es mucho más sencillo decidir atender por primera vez a una niña así y decidir un tratamiento así que atender a un paciente con anorexia, por lo menos para mí. Y luego me llegó un mensaje de un amigo que curiosamente vio la invitación a la sesión y me dice: ¿ahora qué? ¿Ya el psicólogo qué? Y le digo: bueno, mira, te lo perdono por 2 cosas. La primera porque eres mi amigo y la segunda porque eres ginecólogo. Y eso suena broma, pero refleja la visión que tenemos los médicos de este problema. Por lo menos yo creo que me metí en este problema por necesidad, ni siquiera además me he metido más de lo que ustedes están metidos. Solamente verán que es un mero interés y una mera curiosidad. Pero ¿cuál es todo? Di esta plática hace unos meses y en esa vez y en esta también inicié la plática con una imagen del doctor Rafael Velasco, que en paz descanse, porque en una ocasión, con la inquietud y la preocupación de una paciente con anorexia y de no saber lo que hacer, le llamé, y era un sábado en la mañana y él tenía una reunión con su esposa porque era cumpleaños de su esposa y me dijo: híjole doctor, pues es que fíjese que vamos a una comida campestre, y me falta llevar unas cosas, pero mándemela ahorita a las 10. Y la atendió muy bien y me dio una lección de profesionalismo que nunca olvido. Después de eso me dijo: mire, yo ya no atiendo pacientes, doctor, pero pues mándemela. Y siempre que le hablaba me decía: pues ya no atiendo pacientes, pero mándemela. Y así tuve la oportunidad de que él nos apoyara con la atención de un número de pacientes y siempre recuerdo ese gesto de profesionalismo y le rindo siempre un poquito de tributo con eso. ¿Me lo pasa? Sí. Bueno, ¿por qué debemos abordar este tema? Yo digo que intentaré que en los próximos 40 minutos podamos tocar un poquito estos aspectos. ¿Por qué abordar este tema? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los factores involucrados? ¿Cuál es el espectro clínico? ¿Cuáles son las cifras de las conductas de riesgo en nuestro entorno más cercano? Este es el testimonio de una de las pacientes que he tenido la oportunidad de atender. Y así como ustedes lo leen, pues siempre te da la pauta de por qué se tiene uno que involucrar
en atender alguna patología. Así lo dice, si no se lee hasta atrás, dice: yo lo sentía así, siempre fui muy exigente conmigo, quería ser perfecta, tal vez porque por esa exigencia yo sentía culpa todo el tiempo, sentía culpa de comer, de verme al espejo, de todo, y empecé a obsesionarme más con mi peso y con la perfección que yo quería alcanzar. Ese es el testimonio y pues de alguna manera refleja el hecho de por qué tiene uno que saber entrarle de algún modo. Estos problemas de la anorexia han existido todo el tiempo. Esta es una imagen de una pintura renacentista, y esta religiosa que se ve aquí se llama Santa Catalina de Siena, y es una religiosa italiana que vivía cerca del Vaticano y hacía una vida de ayuno eterno, como un tributo, como una cuestión de espiritualidad y todo eso, ¿no? Pues resulta que su caso era muy conocido porque muchas religiosas empezaron a imitarla, pero después se descubrió que Santa Catalina de Siena en realidad tenía también tenía un contexto de psicopatología, y que tenía una patología de fondo, tenía episodios bulímicos importantes, y sin embargo fue modelo para muchas mujeres de su época, y pues dicen que se ganó el cielo y que ahí la recibieron, ¿no? Así que ha existido siempre este problema. Tiene un fondo genético. Hay muchos trabajos. Aquí yo les pongo un resumen de lo que se dice respecto a este problema. Ejemplo, que este gen está presente con mucho más frecuencia o es más prevalente en pacientes con anorexia que en los grupos controles, que por lo tanto el proceso de heredabilidad se ha documentado en cierto porcentaje, entre el 40 y 70%, y que esta disposición genética no puede demostrarse en todos los pacientes, puede estar influida por periodos de malnutrición, como en algunas otras patologías, por ejemplo como en la enfermedad celíaca. Después de un periodo de malnutrición pueden venir cambios enzimáticos, cambios hormonales, y en la anorexia también está descrito que esto puede ocurrir, y que después de un periodo de malnutrición puede haber un trastorno de la secreción plasmática de prolactina, y que en un periodo de malnutrición igual en hombres y en mujeres, esto es más intenso en mujeres, y entonces eso explica quizás por qué el problema es más común en mujeres que en varones. Total es de que puede existir un fondo genético. Ahora, es importante mencionar esto porque esta patología de algún modo representa un extremo de nuestra condición nutricional en los niños, en los adolescentes. Esta es la condición en las últimas encuestas de salud y nutrición respecto a obesidad y sobrepeso infantil. Resulta que un elevado porcentaje de niños sufren de obesidad y sufren de sobrepeso, y en medio de esto algunos de los factores que intervienen en la génesis de la anorexia tienen que ver con esto. Estas son las cifras de obesidad y sobrepeso dependiendo de la institución a la que tiene acceso el niño, hasta 40%, y sin embargo este es un fenómeno bastante oculto. Estamos iniciando una investigación en cuál es el nivel de intervención de los sistemas de salud en la obesidad infantil. Para hacerla hicimos un piloto en 2 hospitales de la ciudad y encontramos que casi 60% de los niños que asistieron a la consulta externa, casi el 60% tenían sobrepeso u obesidad. Luego cotejamos su problema con el expediente clínico y se sorprenderían ustedes que, atendidos por el pediatra, ninguno de ellos tenía consignado el diagnóstico de obesidad ni sobrepeso. Entonces
son temas como que no nos interesan mucho. Y luego es importante reflexionar que este país gasta 6 pesos de cada 10, 6 pesos de cada 10, el sistema de salud los gasta en complicaciones que derivan de la obesidad. Entonces tú te sorprendes por qué hacen salas de hemodinamia y gastan en stents y gastan en cateterismos del sistema nervioso y en terapias intensivas y todo eso, cuando quizás el gasto debería dedicarse a enfocarse en estos problemas, pero con intervenciones serias. No puede ser que tú saques carteles y sigas y digas que la obesidad infantil aquí y allá y esto y el día de la obesidad y el día del niño gordo y lo que quieras, pero a eso se reduce. Los pediatras y por lo menos en las instituciones que tenemos niños obesos enfrente, no consideramos y no consignamos su diagnóstico. Y entonces hoy estamos haciendo una investigación un poquito parecida a lo que ustedes van a ver ahorita, pero en el tema de la obesidad infantil. Estamos viendo cómo está el índice de masa corporal del niño, luego estamos viendo esos niños particularmente, cuánto han sido atendidos por el sistema de salud respecto a su obesidad, y luego si su atención se ha pegado a la guía de práctica clínica. Es una cosa sencilla, pero va a reflejar un poco más el nivel de atención de lo que pudimos pilotear en este pequeño estudio. Luego, no habrá manera de que le pongamos una mouse mejor, cuando tú me ayudas. Sí. Miren, ¿por qué debemos de abordar este problema? Porque esto, cuando uno lee, y seguramente ustedes lo han visto, el abordaje que uno hace en el primer contacto es fundamental, porque esto puede generar, pásame la siguiente, puede generar el enganche de la paciente o del paciente y mejorar el compromiso con los servicios de salud. Así que cuando uno lee, una de las conclusiones después de revisar un poco este tema es que en anorexia no se puede hacer mucho, se puede hacer poco y se puede actuar limitadamente. Y entonces hay que hacerlo, hay que tratar de intervenir de una manera adecuada para no generar un abandono del contacto del paciente o de la paciente con los servicios de salud. ¿Cuáles son las cifras que se manejan de este problema? Miren, estas son cifras en otros países. Esta es la prevalencia en la población general, 0.9%. Es importante quizás mencionarla por lo que al final vamos a mencionar. En hombres 0.3 para anorexia y 0.5 de la población para bulimia. En España, por ejemplo, 0.1% para anorexia y 0.8 de la población para bulimia, y 3.1% de lo que le llaman trastornos no especificados, trastornos alimentarios no específicos. Y ahí entran otras cosas, entran otros episodios más cortos, problemas temporales, y además entran, por ejemplo, algunas cosas nuevas como la ortorexia, como esas personas que solamente quieren comer cosas saludables, que no quieren comer nada refinado y que puede estar por ahí detrás un trastorno alimentario en proceso. La siguiente, profesor. En México, miren ustedes, en la última encuesta, en 2003, teníamos esta incidencia, 8.3 casos por 100.000 habitantes para anorexia y 11.5 a 13 casos por 100.000 habitantes para bulimia. Y esta era la prevalencia en 2007, 0.6% de la población para anorexia y 1% de la población para bulimia. Pásenme la siguiente. Miren, en la línea del tiempo, vean ustedes cómo ha cambiado este problema. En 1930, esta era la prevalencia, 0.1 por 100.000 habitantes. Pásenme la siguiente. Para 1970, 1.2 y en la actualidad, 8.3. Así que este es un problema creciente que, por lo tanto, vamos a convivir con él. Tenemos que saber, por lo menos, con qué frecuencia yo me voy a topar como pediatra con un caso como ese y cómo debo de conducir con él. Pásenme la siguiente.
Miren, cuando uno hace una evaluación breve del paciente, encuentra que puede tener un número X de indicadores para anorexia, y cuando uno toma 3 a 4 indicadores de riesgo 2 a 4 veces por semana, esto ha crecido. Cuando toma uno a este grupo de pacientes, esto ha crecido desde 3.4 en 1997 a esta que es la última cifra, 9.7. Casi se ha triplicado la cifra de este problema entre nuestros pacientes. Esta es otra cifra importante. Después de que el paciente ha tenido contacto con el servicio médico, 3 de ellos o 4 de ellos a los 12 años siguen enfermos, siguen con este problema, o han recaído o mejoraron y volvieron a tener el problema, o han tenido desde los últimos años, en la última década, el problema. Es decir, que es difícil intervenir en ellos y sacarlos del problema. Pásenme la siguiente, por favor. Y esto también es otro dato importante. Esto responde también a la pregunta de por qué deberíamos de hablar de estos problemas. Porque, miren, esta es la mortalidad para este problema: anorexia 5.1 y bulimia 1.7. Y las causas de muerte son los suicidios, los trastornos del ritmo y las infecciones. Pero vean ustedes, si lo comparamos con trastornos del humor, donde queda la depresión, y está por encima, la mortalidad a largo plazo de la anorexia está por encima de los problemas de depresión. Así que no es un asunto menor, es un asunto que no se conoce, pero no es un asunto de ningún modo menor. Pásenme la siguiente. El pronóstico de estos pacientes o de estos pacientes es más reservado cuando tienen algunos de estos criterios. Cuando tiene más de 6 años enfermo o enferma, cuando son personas que ya han padecido anorexia y han recaído, cuando tienen comorbilidades, ya sea psiquiátricas o ya sea médicas, como vamos a ver, personas en quienes se abandona el seguimiento, quienes abandonan el seguimiento porque no hubo la capacidad de mantenerles en el seguimiento o por decisión de los pacientes. Y esto también importante, adolescentes que tienen padres que se relacionan disfuncionalmente. Pásenme la siguiente, por favor. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué se ha incrementado, duplicado y triplicado esto? Pues esto es fácil de entender, ¿no? Aquí tenemos 2 prototipos de belleza que evidentemente no están lejos de los prototipos de belleza que hoy nos promocionan los medios, ¿no? Este es un cuadro bellísimo de Rafael que se llama Las Gracias, y es ejemplar de este tema porque el pintor trató de poner y de describir lo que consideraba perfección en el cuerpo de las mujeres, y dista mucho de los prototipos que hoy tenemos de belleza, o que hoy se difunden. Quizás no los compartimos, pero los tenemos. Este, que es el cuadro más famoso de toda la historia, ¿no? Estarán de acuerdo que igualmente no es una mujer de ningún modo esbelta, y sin embargo se convirtió en el prototipo de belleza, ¿no? Dicen que ¿cómo se llama? Su creador lo traía consigo como prototipo de belleza. Lo pintó a petición de una familia de comerciantes ricos de Italia, de Florencia, pero no se los entregó, lo traía consigo, porque además dice que reflejaba su genialidad. Además hay muchas cosas con el cuadro, pero dice que reflejaba su genialidad, entre otras cosas porque fue innovador en este entorno del cuadro, que en lugar de pintar a la mujer con un lienzo plano atrás, le puso un paisaje, y además diseñó eso que se llama el difuminato leonardesco, ¿no? Porque Leonardo da Vinci
entendió lo que era la vista humana. Pero bueno, finalmente este cuadro que representa la belleza de la época 1503 en el que se hizo, pues dista mucho como un prototipo de belleza de lo que hoy nos presentan los negros. En los tiempos modernos, la exigencia social por un cuerpo delgado en el género femenino y atlético en el masculino se ha constituido como factor de riesgo para el desarrollo de estos trastornos. Esto lo tenemos que mencionar como una manera muy sencilla de describirlo. La anorexia es una aversión al alimento. Déjenme decirles que a raíz de esto pues he tenido oportunidad o necesidad de atender a algunas pacientes con este problema y yo he llegado a la conclusión que algunas de ellas aborrecen la comida, o sea, aborrecen la comida. Llega un punto que es como que ofrecerle comida es como ofrecerle una purga, o sea, como ofrecerle una medicina o algo por el estilo, lo que conduce a la inanición y a la incapacidad para mantener un peso mínimo normal para la edad y la talla. Y la bulimia se caracteriza por episodios de ingesta excesiva, atracones acompañados de una sensación de pérdida de control al comer, seguidos de conductas compensatorias. Este es un concepto importante. El retraso en la identificación de los trastornos de la conducta alimentaria conduce a una mayor morbilidad. Por lo tanto, es importante identificar a los grupos de personas con alto riesgo. Y aquí estaría un resumen de cuáles son esos grupos: mujeres con un índice de masa corporal normal bajo para su edad, consultas por preocupación sobre el peso sin obesidad, mujeres con alteraciones menstruales o amenorrea, signos de desnutrición, mujeres jóvenes con alteraciones menstruales o amenorrea, signos de desnutrición, vómitos repetidos, niños o adolescentes con alteraciones del crecimiento. Pásenme la siguiente. Otros elementos para sospechar el diagnóstico es desde luego un peso corporal por debajo del mínimo para la edad y talla, una falta de aumento de peso en adolescentes, peso por debajo del 85% del considerado normal, un índice de masa corporal menor a 17.5, especialmente menor de 16, miedo intenso a ganar de peso, miedo a ser obeso, miedo a la obesidad a pesar de la baja de peso. Pásame la siguiente. Y hablando de las familias, estos serían algunos elementos que te permiten en el entorno darle un punto más para el diagnóstico. Estas se dice que son 4 características en familias de pacientes con anorexia: aglutinamiento, familias sobrepuestas, familias extensas, sobreprotección, rigidez especialmente en la madre, en algunas literaturas le llaman madres castrantes, no sé por qué no entiendo el término bien, pero... y luego padres que evitan los conflictos. Este punto también es importante. Se ha descrito que en la medida en que la disfunción familiar se incrementa, también aumenta el reporte de trastornos de la conducta alimentaria, por lo que estos trastornos podrían ser un síntoma de la disfunción familiar. Es decir, pueden ser originados en el problema o pueden ser el origen de la disfunción familiar. Pásame la siguiente. Estos serían, digamos, algunos pilares para el diagnóstico clínico que acompañan a los pacientes con anorexia o bulimia: alteración de la percepción del peso y la silueta corporal, preocupación por alguna área corporal en particular. Algunas pacientes no se sienten gordas, pero les preocupa cierta parte, ¿no? Y dicen, es que no me gusta aquí, no me gustan las piernas, tengo las piernas muy gordas, o tengo mucha cadera, o cosas así, pero reflejan particularmente preocupación por alguna parte de su cuerpo. Obsesión por pesarse, medirse o mirarse en el espejo. Conciencia de la delgadez, pero niegan una implicación grave. Tengo una paciente que recién atendí en el último año y dice, y ella evidentemente la ves mal, y ella dice, es que tengo un cuerpazo.
me llamaba la atención, que dice, tengo un cuerpazo de modelo, dice, ¿no? O sea, ella niega cualquier gravedad implicada por una baja de peso excesiva. Amenorrea o retraso de la menarca. Una chica que ya presentó su primera menstruación y después de un tiempo y en este entorno clínico su menstruación, su periodo menstrual desaparece. Y luego celebran la pérdida de peso como un fenómeno de autodisciplina, como un logro, como un éxito importante. Pásame la siguiente. Algunos elementos más para el diagnóstico: la negativa a mantener el peso corporal en un nivel mínimo esperado para la edad y talla, intenso temor a subir de peso o engordar a pesar de estar por debajo de lo esperado. Esto que es recurrente, perturbación en la percepción de la imagen, tamaño, formas corporales, influencia excesiva de la autoevaluación y negación de la gravedad del peso bajo, y amenorrea en mujeres postmenárquicas. Pasas en la siguiente. En el caso de la bulimia, los puntos, digamos, claves en el cuadro clínico son los atracones, seguidos de métodos compensatorios, autoevaluación excesivamente influida por la silueta y peso corporales. Debe uno tener en cuenta el contexto de los atracones, ¿no? Fiestas, por ejemplo, en las que pues, cualquiera de nosotros igual nos echamos un atracón, pero eso tiene un contexto que es explicable. Estos pacientes tienen atracones y se define el atracón como el comer una cantidad por arriba del promedio de lo que cualquiera de nosotros comería. Y algunas cosas como ocultar comida, por ejemplo, en su recámara, como tener su abastecimiento para darse un atracón de galletas o de chocolates en su recámara y cosas por el estilo. Esta condición que acompaña a estos pacientes, sensación de pérdida de control, sienten que no pueden parar de comer, sienten vergüenza por haber comido,